¿Alguna vez te has sentido traicionado o traicionada? Qué feo se siente, ¿verdad? Oye, pero ¿alguna vez tú has sido quien ha traicionado? Vamos a platicar y reflexionar sobre todo con este tema tan interesante y tan doloroso para nosotros los seres humanos que es la traición. Bueno, todo nace desde una sensación de justicia que no se cumplió. Es decir, nos sentimos traicionados o traicionadas cuando experimentamos un hecho o una serie de hechos como injustos a nuestro juicio. Digo, a veces sí lo pueden ser, pues no, pero vamos a analizar más de eso. Imagínense ustedes en los trabajos. ¿Qué es lo que pasa en los trabajos cuando yo tengo la sensación de injusticia? ¿Qué es lo que detona en mí la sensación de injusticia en el trabajo? No siempre para entenderlo es algo radical. A veces es algo sutil, paulatino, que se empieza a dar poco a poco, pero que sobre todo termina generando ambientes laborales de mucha desmotivación. ¿Por qué? Porque la sensación de injusticia y por ende de traición es característica de ese equipo de trabajo. Oye, pensemos que vamos a comprar algo de mucha calidad según nosotros, algo que pues va a costarnos algo significativo económicamente hablando, pero pues imagínate, ¿qué es lo que pasa si tú le invertiste bastante dinero a un artículo, ponle tú de lujo, pero resulta que resultó, valga la redundancia, ser de muy mala calidad? ¿Qué sensación experimentas ahí? De injusticia, de sentirte traicionado o traicionada. Entonces, en este orden de ideas, nuestro primer concepto a entender es que el ambiente laboral en donde las cosas no están siendo justas termina generando en el colaborador o colaboradora una sensación de traición. Oye, pero ¿qué hay cuando esa sensación de traición también es para los jefes, las jefas, para los líderes o las líderes? Piensa lo que significa a lo mejor hacer un esfuerzo por, no sé, darte buenas herramientas laborales, generar pues, un entorno laboral con el mejor salario que la empresa pueda pagar, darte beneficios, yo no sé, algún permiso, algún bono, algún vale, etcétera, etcétera, y que cuando de repente yo estoy necesitando de ti, yo como líder, resulta que tú también me traicionas. Claro que la injusticia también se experimenta de este lado, oigan. Claro que en ese momento la sensación de, oye, no está siendo justo o justa conmigo, perdón, claro que se puede experimentar. Entonces, no vamos a ver la traición como algo que ocurre únicamente de superiores jerárquicos a inferiores jerárquicos. También va de inferiores jerárquicos a superiores jerárquicos y entre colaterales. De nuevo, recuerda, le invertiste mucho a un artículo de lujo, pues imagínate qué es lo que pasa si ese artículo te salió de mala calidad. Y con todo esto, entonces, ¿cómo definimos la traición? Mira, es muy interesante. La traición la podemos definir como la ruptura, ¿ok? La ruptura de la confianza que teníamos ante esa persona, ese vínculo, esa situación, esa relación, esa empresa, etcétera, etcétera. Lleno de deslealtad, es decir, no fuiste leal conmigo mismo, conmigo misma, pero aparte de todo, no hubo reciprocidad. Otra vez, la sensación de injusticia, o sea, no fue equitativo lo que pasó. Oye, bueno, ¿y cómo podemos definir lo que es la justicia? Fíjense, en el entorno laboral la podemos definir, creo que son 3 puntos básicos. El primero, básicamente por el equilibrio, es decir, darle a cada quien lo que le corresponde. Es decir, se le llama justicia distributiva, pues, ¿no? Es decir, te doy a ti lo que te corresponde hacer, pero también a este otro lo que le corresponde hacer. Entonces, la justicia ahí se empieza a romper cuando nos damos cuenta que a lo mejor yo hago más que el otro y nos pagan lo mismo y la otra persona está haciendo mucho más. Entonces, no está bien ahí la sensación de justicia. La justicia, de nuevo, no está siendo distributiva, es decir, no le estamos dando a cada quien lo que le corresponde. Otra justicia en el ambiente laboral que es muy interesante analizar es la justicia procesal. Es decir, lo que tiene que ver con todos los procedimientos, es decir, la toma de decisiones, el cómo elegimos que una persona tenga un ascenso o no, cómo elegimos que una persona se quede en el equipo de trabajo o se va, y todo lo que vienen siendo los procesos internos, ¿no? Que tienen que ver con la compañía. Y la tercera, que es bien importante, la justicia interpersonal. Es decir, lo que tiene que ver con el trato digno a las personas, con el reconocimiento. Y sabes, aquí entra un aspecto importantísimo a observar, que es el favoritismo. En la justicia interpersonal nos damos cuenta que a veces no somos favoritos o favoritas, o si lo somos, no estamos de alguna manera
viviendo en un ambiente que nos permita, si queremos escalar o ganar una posición, tener las bases firmes, objetivas y sólidas para poder entonces escalar. Miren, yo sé que siempre vamos a sentir más simpatía por unos que por otros, ¿eh? Hasta en familias en donde hay varios hijos, es bien curioso, ¿no? A veces podemos sentir más afinidad con un hijo que con otra hija. Y eso de entrada pareciera que nos marca el que tenemos un favorito o una favorita. A veces puede ser, pero en muchas ocasiones puede ser afinidad. Pero en una parte laboral estamos doblemente obligados a cuidar mucho esta parte, porque si yo siento afinidad por esta persona, porque a lo mejor me cae bien, porque me recuerda a mi papá o a mi mamá, o me trata como me gusta que me traten, o a lo mejor tenemos la buena dinámica en el sentido del buen humor, manejamos lo mismo, le damos al mismo de este equipo o de fútbol, o no sé, comulgamos con la misma religión, o lo que a ustedes se les ocurre en cuanto a temas de afinidad, todo eso hay que darle vuelta a la página y voltear a ver objetivamente esa persona, objetivamente en el trabajo, no visto con tus ojos, sino con los de todos o de todas, qué está aportando en el ambiente laboral al momento de tomar una decisión, que esa va en la justicia procesal, y al momento de distribuir la carga laboral, que esa va en la justicia distributiva. Porque de esta manera, si yo logro conservar la objetividad más allá de nuestras afinidades, de las cuales nadie estamos exentos o exentas porque somos seres, pues por supuesto, emocionales, más allá que eso, podemos conservar una buena sensación de justicia. Entonces, cuando hablamos de la traición, hablamos de que algo se rompió, de que hay deslealtad, de que no encontramos reciprocidad. Y en gran parte tenemos que entender también que a veces las cosas, amigos y amigas que escuchan este podcast, no necesariamente tienen que ver con el hecho en sí, sino con la interpretación que nosotros le damos al hecho. Es decir, yo puedo experimentar algo como traición que simplemente no lo fue. Y sabes, frecuentemente nos toca escucharlo, por ejemplo, no sé, en terapia de pareja. Me traicionó porque me di cuenta que en el Instagram todavía tenía a su exnovia o exnovio. Me sentí traicionado o traicionada porque, no sé, olvidó nuestro aniversario, por ejemplo. O me sentí por todo lo que tú quieras. Tiene que ver meramente con las expectativas que nosotros en sí tenemos, es decir, con la interpretación que le estamos dando al hecho. Allí, a ver, es bien importante áreas de recursos humanos, de desarrollo organizacional, de capital humano. Es bien importante con las promesas que vamos a contratar a nuestro colaborador. Es bien importante, superiores jerárquicos, las promesas que vamos a estar ofreciendo. Es muy importante cuando somos colaboradores o colaboradoras, qué promesa estoy ofreciendo yo. Porque frecuentemente me toca escuchar empresas que se refieren al equipo de trabajo como una familia. Somos una familia. Y no está mal, nomás que yo no sé qué tan buena sea esta comparación. Porque en una familia no despedimos a un integrante. Podemos alejarnos de unos o acercarnos a otros, pues no. Pero no vamos a despedir ya a mi mamá, no la voy a despedir a mi papá, a mi hermano, a mi hermana, a mi esposo, a mi esposa. Imagínate que quieras despedir a tu hijo o a tu hija. Pues no, la verdad es que eso no se puede, porque la empresa se rige bajo principios que son diferentes, pues no, sobre todo cuando está la parte económica. Y sí, créeme, genera una sensación de traición cuando dices, porque tú no sabes qué es lo que la persona trae al momento de entrar a ese ambiente laboral. Cuando dices, aquí somos una familia, oye, pues qué padre, ¿no? Pero si de repente resulta que por algún motivo tú no hiciste tu trabajo a lo mejor con la calidad que estábamos esperando que lo hicieras, bueno, ¿qué es lo que pasa? Yo me siento traicionado o traicionada porque me prometiste que íbamos a ser una familia y resulta que no lo fuimos, pues no. ¿Qué es lo que pasa? Digo, vamos a ser siempre aquí una familia y resulta que llega el punto en donde pues hubo un recorte por ajustes presupuestales de la empresa, que no nos permite tener la cantidad o la plantilla laboral que antes teníamos y por resulta que yo tengo que tomar decisiones, ni modo, pues la empresa es un negocio y se rige con principios diferentes a los de la familia. Imagínate cómo se va a sentir ese colaborador o colaboradora, traicionado o traicionada. Por lo tanto, es bien importante las promesas con las que vamos a llegar a ofertarnos nosotros para pertenecer a la planta laboral, a la plantilla laboral de algún equipo de trabajo, como aquellas con las cuales vamos a contratar
algún colaborador o colaboradora. La otra parte, de nuevo, son las expectativas. En inglés se dice not expectations, not disappointment. Si no tenemos expectativas, entonces no vamos a tener una decepción, porque las expectativas, por supuesto, que pueden tender a generar alguna decepción. Y en este orden de ideas hay que entender que eso no necesariamente es una traición. Tiene que ver conmigo y con lo que yo estaba esperando que sucediera y que simplemente no pasó, a pesar de que no se me habló de eso. Si yo estaba esperando, si entré a una empresa, yo estaba esperando escalar una posición pues mejor a la que entré de origen en 2 años, a lo mejor esta era mi expectativa. Fíjense que aquí entra mucho la comunicación. Entonces, ¿por qué yo no, como colaborador, expreso al contratante, a la persona que me va a contratar, oye, hay posibilidades de crecer aquí en 2 años? Y con expectativas muy alineadas a la realidad, hay que contestar esa pregunta que la persona nos está haciendo. ¿Y qué respuesta podemos dar ahí? Depende de muchos factores, de tu desempeño, de tu responsabilidad, de tu actitud, de las condiciones obviamente económicas, de las condiciones de la empresa, o sea, depende de muchas cosas porque son cuestiones bastante complejas. Allí ya aterrizaste a la persona, allí en ese momento ya la persona no va a tener una expectativa de algo que posiblemente no va a suceder, pues no. Entonces, en este orden de ideas hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué puntos se consideran, ahora sí, más allá de la expectativa, importantes para saber si realmente hubo una traición? La primera, fundamental, había algo que se rompió, había confianza. Por eso es bien importante desde el principio darnos cuenta qué vamos a ofrecer, acuerdo que teníamos o lo que tú quieras y resulta que esa parte se rompió. A lo mejor yo confié en que iba a llegar a este equipo de trabajo y que a lo mejor con buen desempeño yo iba a escalar a una mejor posición, a lo mejor en 2 años. Y resulta que esa mejor posición se lo dieron a un favorito o una favorita de X persona, ¿no? De cualquier persona con capacidad de decidir. Y resulta que pues no funcionó. Se rompe la confianza, otra vez acuérdate, la confianza puede ser procesal, ¿no? Cuando me dicen, claro que sí, si tú vas a cumplir con esto, y las evaluaciones demuestran esto, hay un procedimiento para tomar la decisión de que escales en una posición. Pero resulta que no se hizo así, se hizo de nuevo por favoritismo. ¿Qué es lo que pasa si yo entro a una empresa en donde me doy cuenta, otra vez el favoritismo, en la justicia distributiva, ¿no? De que pues no otra persona que gana lo mismo que yo, que tiene el mismo horario, hace a lo mejor mucho menos trabajo que yo. Acuérdate, se juntan las tres, justicia interpersonal, distributiva y la justicia procesal. El segundo punto fundamental para darnos cuenta si es una traición y no un error de interpretación que tenga que ver más con nosotros desde nuestra parte subjetiva que con el hecho en sí, es la expectativa de justicia. Es decir, si se había acordado algo, si teníamos, acuérdense que el primero fue la confianza se rompe. En la segunda tengo que tener claro si sí había una expectativa de justicia. Miren, en este tema es muy complejo, ¿no? Porque entonces de nuevo vamos a definir de nuevo lo que es justicia, pues, ¿no? Justicia tiene que ver con distribuir las cosas tal como deben de ser para cada quien, que si yo pago algo de lujo, recibo algo de lujo, tiene que ver con reciprocidad, tiene que ver con todo ese tipo de cosas, pero en la realidad a veces pasan cosas, pues, porque la vida no es justa, pues, esa es la realidad, pues, no, o sea, yo a veces escucho personas que dicen, es que si haces el bien, te va bien, oye, no es cierto. Lamentablemente hay personas que han hecho el bien y les va mal, personas que no han hecho el bien y les va bien, pues, ¿no? Personas que dicen, da para que recibas. Claro que eso suena muy bonito, ¿no? Es parte del positivismo tóxico, del cual he hablado en otras ocasiones en este mismo espacio de YouTube. Entonces, el positivismo tóxico da para que recibas. Oye, yo conozco gente que no da y recibe mucho. Conozco gente que da y no recibe, pues no. Por eso tenemos que entender la vida realmente no es justa. Eso es la realidad. Entonces, en el primero se rompe la confianza. En el segundo, quieras o no, hay una expectativa de justicia. Quieras o no. Sobre todo cuando se acordó en un principio, pues no. Y la sensación de injusticia ahí empieza, pues no. El tercer punto es la acción, o sea, ¿cuál fue el hecho? Eso es nada más para aterrizarlo bien y darnos cuenta que sí pasó algo, o sea, y que no es nada más un error de interpretación. Oigan, ¿cuál fue el hecho que me hizo a mí darme cuenta o experimentar esa traición en mi ambiente laboral? Hay que hablar del hecho específicamente. Aquí cabe señalar que no estamos hablando de intensidad emocional, del hecho. ¿Cuál es el hecho? Hubo vacantes y no fui considerado,
hubo no sé, un ajuste salarial y a mí no me tomaron en cuenta, hubo a lo mejor bonos o me dijeron que yo podía pedir permiso cuando yo quisiera y tuve una necesidad que sí justificara el permiso y no me lo dieron. ¿Cuál es el hecho específicamente? ¿Para qué? Cuando hablamos del hecho, conviene aquí discernir el hecho de la emoción que le estoy imponiendo al mismo, porque a lo mejor me dijeron, sí, tú puedes pedir permiso y aquí no vas a tener problemas siempre y cuando cumplas con el horario, bla, 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 y siempre y cuando repongas el tiempo. Yo no sé, solamente te estoy poniendo un ejemplo, pero resulta que pedí permiso porque era, no sé, el festival del Mother's Day, por ejemplo, del colegio de mi hija, pero resulta que era una etapa en la cual teníamos muchísimo trabajo y no me podían a mí dar el permiso. Entonces, eso, ojo, no es traición, es mi interpretación del hecho, porque a lo mejor me enojo, pero porque mi expectativa no se me cumplió. Entonces, cuando vemos el hecho, vemos las cosas objetivamente. Cuando no vemos el hecho, entonces decodificamos esa acción de una manera que tiene mucha intensidad emocional, ¿ok? Entonces, discernir entre el hecho y entre la emoción. Y la cuarta, ¿cuál es el impacto emocional que eso va a generar en la persona que es traicionado o traicionada? Pensemos, no sé, en algún superior jerárquico, pues algún jefe, alguna jefa, pues no, que a lo mejor oye, yo te gasté dinero en regalos, ajusté los ingresos para que puedas, no sé, seguir pagando la empresa, hay tema de crisis, ¿no? O de cuestión económica, ¿no? En el país o a nivel mundial, entonces, bueno, yo estoy haciendo un esfuerzo o privándome de ciertas cosas de las cuales ya no me tenía que privar para hacer que el negocio funcione, bla, 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 y resulta que a ti te doy una actividad y no la realizas o la realizas de mala calidad. O sea, ¿qué impacto emocional eso tiene en mí? Aquí en el impacto va a depender de muchas cosas. De las más importantes es de nuestra historia de vida. Cómo yo, por ejemplo, decodifico ese hecho, cómo para mí significa ese hecho, cómo puede ser para mí impactante. Y va a depender también de si yo tengo heridas abiertas, es decir, si tengo heridas abiertas de injusticia, de traición, de lo que tú quieras. Por eso conviene revisar si hay cuestiones que a lo mejor no he sanado en pasado, porque ese hecho en sí puede impactar de una manera muchísimo mayor a lo que pasó. Es decir, quizás la traición fue de ese tamaño y yo lo experimenté totalmente desproporcional, no por el hecho en sí, sino por todo lo que ya traigo arrastrando yo desde mi pasado. Y al momento de que se experimenta una traición en el ambiente laboral, muchas veces es muy difícil esconderla. ¿Y qué genera la traición? Pues mira, de entrada es desmotivante. Es muy desmotivante trabajar en un lugar en donde no hay justicia, en donde unos hacen más, otros menos, en donde a lo mejor va a haber favoritismo, en donde a lo mejor los procesos no se dan como se hacen, etcétera, etcétera. Recuerda, discernir las expectativas del hecho en sí que sea realmente una traición. ¿Qué más genera? Pues obviamente un ambiente de mucha rotación laboral. Es muy difícil quedarnos en donde no hay lealtad. Es muy difícil quedarnos en donde no hay justicia. ¿Qué más va a generar? Pues obviamente poca productividad, pues, o sea, o una productividad menor. Porque imagínate con qué motivación voy a estar yo trabajando, cumpliendo con mis obligaciones, cumpliendo con todo eso, en todos los sentidos, como líder o como colaborador, como sea. ¿Cómo voy a estar yo trabajando así? Pues si finalmente, al final del día, válgame la redundancia, pues resulta que lo que yo obtengo no es proporcional al esfuerzo que yo estoy haciendo. Entonces, son de las principales cosas que generan y ni qué decir de una pésima cultura organizacional. Allí la reputación de la empresa entra mucho en duda porque resulta que no son justos ni justas y la cultura organizacional deja mucho que desear. En conclusión, ¿se pueden generar ambientes más justos? La verdad que sí, cuando estamos conscientes de la justicia como algo que nos permite distribuir todo de la mejor manera que debe de ser, pues no, como a cada quien le corresponda, de acuerdo al puesto y a la posición, a su nivel de ingresos, a su nivel de responsabilidades y al propósito para el que fue creado. Justicia en cuanto a los procesos, sí, que queden claros, que queden definidos, porque es como un mapa que nos va a permitir llegar a algún lugar o salir de un lugar. Y respeto interpersonal, justicia interpersonal, es decir, realmente ser respetuosos. Aquí, por ejemplo, hay empresas en donde tienen un elemento que es muy agresivo o agresiva, o muy conflictivo, conflictiva, pero dicen, es el que más vende, es el que mejor rendimiento da, es el que, pues aguanta. Eso también es injusto para el resto del equipo, porque lo que beneficia a la empresa con un elemento conflictivo o agresivo, que sea el que más vende, el que mejores resultados da, bla, 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 es algo que perjudica al ambiente laboral. Allí hay que
que voltear a ver también la justicia interpersonal, ¿no? Y en conclusión, tú piensas, ¿cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos hacer todos o todas, para que sea un ambiente justo? Nuestro ambiente laboral, no de victimismos, ni de porque tú hiciste, porque yo hice o porque las expectativas no se cumplieron, sino cómo podemos hacerle para que este principio de justicia genere un buen ambiente de confianza y por ende de lealtad. Así que te leemos en los comentarios.